Buenos días, hermanos. Nos da un gusto volver a verles, volver a estar aquí en la iglesia. Y también muchísimas gracias por recibirnos, siempre tan hospitalarios. La iglesia les manda saludos a todos. En especial el pastor Mario me escribió en la mañana, el pastor Mario, que los saludara por favor de su parte. Así que, bien, hermanos, gracias por permitirme compartir de la palabra de nuevo. Platicaba hace unos días con el pastor Ernesto y me preguntaba sobre lo que he estado predicando en la iglesia, me compartía sobre lo que han estado ustedes viendo como iglesia y cómo el pastor Ernesto va a entrar al capítulo número 4 de Efesios, que coincide con las últimas predicaciones que he dado en la iglesia en cuanto a los dones espirituales. No sé si recuerden lo que enseña el capítulo número 12 de Primera de Corintios. Entonces me platicaba y conversábamos que quizá pudiera llegar a empatar en cuanto a lo que están ustedes viendo o van a ver y lo que nosotros hemos estado viendo también en la iglesia, y pudiera, creo, también afirmar la enseñanza de las Escrituras en cuanto a los dones, en cuanto al cuerpo, en cuanto a los miembros, en cuanto a la iglesia. Y quisiera a los hermanos de la iglesia bíblica Mirada a mí que me toleraran una predicación más que ya escucharon, por favor, pero qué bueno que el Espíritu del Señor quizá nos puede llevar de una manera diferente en este capítulo. Así que por favor abran conmigo sus Biblias, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo número 12. Este capítulo en la iglesia lo vimos en dos partes, en dos predicaciones, así que no voy a poder abarcarlo todo de manera específica o detallada. Quizá algunos versículos los vamos a ver de una manera muy general, pero me quisiera también concentrar en los últimos versículos que vienen siendo del 12 hasta que finaliza el capítulo. Pero vamos a leer, hermanos, todos estos versículos del capítulo 12 y después vamos al Señor en oración. Dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el ofrecer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien,
los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día y te damos toda la honra y la gloria porque solamente tú eres digno de recibirla, Señor. Y Padre, venimos delante de ti por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en necesidad de ti, Señor, en necesidad de tu gracia, de tu Espíritu, Señor, en necesidad de tu poder, de tu bendición para nuestras vidas, más allá de la predicación. Te necesitamos, Señor, y necesitamos de tu gracia para poder vivir en conformidad a tu voluntad y serte agradables y ser obedientes. Y de igual manera, Señor, para la predicación del día de hoy, para el entendimiento de tu palabra, te necesitamos, Señor. Y te pedimos y rogamos que nos guíes por tu Espíritu Santo, Señor, para conocer tu voluntad, para conocerte a ti, para ser santificados, para ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo, Señor. Pero también para alcanzar salvación en aquellos que aún no son salvos. Te pedimos, Señor, que utilices tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes, y que nos des la gracia de poder recibirla en nuestro corazón, guardarla, atesorarla y ponerla por obra, Señor. Padre, bendice todo este servicio y bendice a cada uno de mis hermanos y a esta iglesia tuya, Señor. Igual con nuestros hermanos en Monterrey, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, no voy a entrar en detalle porque en cuanto a la vigencia de los dones, continuismo, cesacionismo, abundar en el significado de cada uno de los dones que el apóstol Pablo menciona aquí en este capítulo, primeramente porque no es la intención de Pablo hablar sobre el continuismo y el cesacionismo. Si los dones están vigentes, si los dones ya cesaron. No es la intención de Pablo en este capítulo, sino cuál es la intención del apóstol Pablo en el capítulo número 12. La intención de Pablo, hermanos, era corregir las malas prácticas que había en la iglesia de Corinto en cuanto al abuso de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque se había desvirtuado el propósito de el por qué el Señor nos da dones espirituales. Y ellos tenían, como iglesia o la mayoría, tenían una vida centrada en los dones espirituales, pero no en Cristo. Ellos estaban viviendo centrados en estos dones, pecando, desvirtuando el propósito, dividiéndose en cuanto a los dones, porque unos tenían unos dones, otros tenían otros dones,
en vez de estar unidos en Cristo y en todo aquello que ellos tenían en común. Entonces, el propósito de Pablo en este capítulo no es hablar del cesacionismo ni del continuismo, aunque se pudieran hacer predicaciones en base a este capítulo, no es el contexto del capítulo, sino atender este desorden que había en la iglesia de Corinto en cuanto al mal uso de los dones espirituales y que todo esto resultara en unidad para la edificación del cuerpo de Cristo con los dones que Dios había repartido a cada uno en particular. Ese es el contexto y ese es el propósito de este capítulo. Y en los primeros versículos, hermanos, nosotros leemos lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La ignorancia, ¿qué es? Es una falta de entendimiento que estaba presente en la iglesia de Corinto. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Por qué? Porque eran influenciados por la idolatría, por la cultura, por el pecado que había en la ciudad de Corinto. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque había personas que decían tener dones espirituales, que profesaban ser cristianos, pero que al mismo tiempo estaban blasfemando el nombre del Señor. Algunos estudiosos creen que porque había una especie de doctrina gnóstica en donde se decía que Jesús había aparentado haberse manifestado en la carne, pero que no lo era. No sé si recuerdan el contexto del primer Juan, lo ha predicado el pastor Ernesto, ya lo terminaron, ¿verdad? Ese libro, los gnósticos, los docetistas, que también negaban o decían o condenaban lo que era físico. Entonces, algunos dicen que posiblemente había ese tipo de doctrinas en donde decían que Jesús, cuando se hizo carne o cuando murió en la cruz, que su espíritu dejó el cuerpo y que entonces su cuerpo pues había sido humano, había sido una crucifixión maldita, y que por eso estaban ellos blasfemando el nombre del Señor a pesar de que profesaban ser cristianos. Y entonces Pablo les dice que nadie puede decir eso, que nadie puede decir eso si tiene el Espíritu del Señor, así también como nadie puede confesar a Cristo como su Señor sin tener el Espíritu Santo. Y luego dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Si se fijan cómo Pablo enfatiza la unidad, porque había una desunidad en la iglesia, como si ellos no tuvieran en común al Señor por la diferencia de dones espirituales que había en cada uno de los miembros de la iglesia. Y después dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La palabra de sabiduría, hermanos, que el apóstol Pablo menciona aquí como un don, básicamente indica que se trata de un don hablado. Es como cuando viene un hermano a ti y te da un consejo sabio. Ese es un don, esa es una gracia especial dada por el Señor a un hermano para bendecir la vida de otro creyente por medio de un buen consejo, de un consejo sabio. Y después habla acerca de la palabra de ciencia, y este don, hermanos, pudo haber incluido la revelación en el primer siglo.
Pero en la actualidad es la habilidad para entender y hablar la verdad de Dios con entendimiento. ¿Alguna vez has escuchado o tú mismo o tú misma has hablado con entendimiento de la palabra de Dios a alguien? Bueno, eso se puede ver y se puede entender como una palabra de ciencia, como un don, como una gracia, una bendición que Dios ha dado a la persona para que hable con entendimiento de la palabra de Dios. Y debe de distinguirse, hermanos, el don de la fe, porque también Pablo lo menciona con una fe salvadora, que no es de la que está hablando aquí, sino de una confianza fuerte e inamovible en Dios, especialmente en cuanto a las dificultades, el don de la fe. No sé si tú conozcas algún hermano o alguna hermana que tiene el don de la fe, que ora o que pasa por pruebas y tribulaciones y tú la ves que no se mueve y te pones a pensar si estuvieras en esa situación y es como, hijo, eso, ¿cómo yo respondería, verdad, ante esta situación al ver a un hermano o una hermana que tienen ese don de fe? Les compartía a los hermanos cuando prediqué este sermón en Monterrey que si habían leído la biografía de George Mueller, que se le conoce como el padre de la fe, el padre de fe o padre de huérfanos, y en su biografía pues se habla acerca de cómo Dios obraba grandes cosas en la vida de George Mueller y en los orfanatos y en todos los niños que estaban bajo su cuidado por medio de la fe, por medio de la oración, por medio de cómo él se dirigía a Dios en una confianza y dependencia total de él. Ese es el don de la fe del que está hablando el apóstol Pablo. Y después se habla acerca de dones de sanidad. Y este don de sanidad, hermanos, nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, más específicamente en la vida de los apóstoles, cómo ellos imponían manos, ¿verdad? Y sanaban de una manera inmediata, milagrosa y sobrenatural porque provenía de Dios. Pero también, hermanos, el don de sanidad puede llegar a verse manifestado cuando una persona ora por la salud de un enfermo y este enfermo es sanado. Es un don, es una gracia que Dios ha dado a través de la oración de esa persona para sanar a otro. Y después el apóstol Pablo habla acerca de milagros, hermanos, que son señales milagrosas y que eran para la realización o por la realización de actos divinos que eran contrarios a la naturaleza. En el Antiguo Testamento podemos ver muchos milagros, cómo se partió el mar en dos, cómo el Señor sacó con mano poderosa al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento también cómo el Señor comisionó a los 70, salieron e hicieron muchos milagros por medio de la mano de sus apóstoles y discípulos. Y son cosas, hermanos, que no tienen una explicación o una fuente que no sea Dios porque son contrarios a la naturaleza. Y como les dije, no quisiera entrar en detalles, pero yo creo personalmente que todo eso aún está vigente. Y esa es una convicción personal. Pero también Pablo habla acerca de profecía, hermanos, y el significado básico es proclamar, es hablar en público, es revelar la voluntad de Dios. Después habla del discernimiento de espíritus. Y ese discernimiento, hermanos, es una habilidad para detectar o discernir buenos o malos espíritus. Es un discernimiento agudo que va más allá de lo obvio. Y es una capacidad también que el Señor da y que fortalece también con el paso del tiempo por medio del conocimiento también de su palabra y de Él personalmente. Y después habla de géneros de lenguas. Y creo que aquí todos estamos también de acuerdo en que las lenguas de las que se hablan aquí son idiomas, ¿verdad? Son idiomas extranjeros que lo podemos ver en Hechos capítulo número 2, en donde viene el Espíritu en el día de Pentecostés y todos los discípulos, los que estaban congregados en el aposento alto, empiezan a hablar en diferentes lenguas que existían en la tierra y que los demás empiezan a entender que están hablando en un idioma diferente y que no era, como algunos dicen, alguna lengua extraña que no existe o alguna palabrería sin sentido que no
puede llegar a ser interpretada por algún don de interpretación, como es el que sigue en la lista del apóstol Pablo, que es entender e interpretar un idioma que no es nato a la persona. Es cuando Dios abre la capacidad de una persona para entender un idioma que no es el suyo, a fin de interpretar ese don de lenguas para que los demás reciban edificación. Algunos hermanos creen que también puede ser la gracia de Dios cuando una persona aprende otro idioma y que puede ser usado también para el avance de su reino. Y pudiera llegar a ser así porque es una gracia de Dios, porque sin su gracia no pudiéramos aprender ningún otro idioma o ninguna otra lengua. Pero lo que vemos en el Nuevo Testamento es que era más específicamente un don que era dado especialmente a una persona para inmediatamente poder interpretar un don de lenguas que no era nato a su conocimiento. Y entonces Pablo, hermanos, ¿por qué? Ahorita vamos a ver eso, pero ¿por qué enumera esta lista de dones? Por el orgullo de los de Corinto. Porque si se dan cuenta, hermanos, eran dones muy vistosos. Eran dones que eran muy públicos a toda la congregación, con los cuales la iglesia estaba pecando, porque más que edificar estaban siendo divisivos, estaban siendo orgullosos, estaban siendo soberbios, no porque sean los únicos dones espirituales, sino por el contexto de lo que estaba pasando ahí en la iglesia de Corinto. Y luego en el versículo número 12 y 13 dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. También, si se dan cuenta, hermanos, Pablo les está llamando a la unidad en el cuerpo de Cristo, a la unidad que es en Cristo, a la unidad que es en Dios y a la unidad que es también en el Espíritu Santo, porque han recibido todo de la misma fuente. Y como leemos, hermanos, Pablo menciona el cuerpo humano como una ilustración de la unidad y la diversidad en el cuerpo. Y el cuerpo, hermanos, tiene muchos miembros, pero sin embargo sigue siendo un solo cuerpo. Y aunque todos los creyentes, hermanos, seamos diferentes y tengamos diferentes funciones, sin embargo todos se combinan para constituir una unidad funcional en la iglesia. No todos predicamos, no todos somos tan evangelistas. O en Romanos capítulo 12 nosotros podemos ver otros dones como la misericordia, como el servicio, como el presidir, que es ejercer liderazgo. Y nos damos cuenta, hermanos, en la vida de la iglesia que no todos nos desempeñamos o nos desenvolvemos de la misma manera. Pero lo que Pablo quiere que los corintios entiendan es que ellos siguen siendo uno a pesar de que tengan dones diferentes, porque ellos estaban dividiendo. Posiblemente los profetas aquí, los que tienen dones de lenguas acá, de este lado, los que tienen sanidades acá. No sé si te ha pasado o vienes de un contexto de iglesia en donde te menospreciaban e incluso ponían en duda tu salvación simplemente porque no tenías el don de lenguas. Que si no tenías el don de lenguas, no tenías al Espíritu Santo morando en ti. ¿Qué hacían? ¿O qué te estaban diciendo? Bueno, que no eras creyente, estaban dividiéndose, ¿no? Por un don espiritual que Dios reparte, como Pablo dice, en particular como Él quiere, no como el creyente quiere. Y era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, hermanos, se estaban dividiendo por los dones espirituales. Y al final del versículo 2, hermanos, dice el apóstol Pablo: así también Cristo. Versículo número 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo es uno. Y así también Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, tiene muchos miembros.
pero es un solo cuerpo que es su iglesia. E independientemente de los dones de cada uno, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, en donde Él es nuestra cabeza. En el versículo 13, Pablo explica, hermanos, por qué vinimos a ser miembros del cuerpo de Cristo, y dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Recuerdan ustedes cuando los judíos se maravillaron porque los gentiles también habían recibido al Espíritu Santo al igual que ellos? Dice, de manera que Dios también ha concedido arrepentimiento para vida, o les ha concedido arrepentimiento para vida. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios había hecho un solo pueblo, tanto de judíos, de griegos y de gentiles. Y era algo que los corintios, hermanos, no estaban entendiendo a causa de su orgullo en cuanto a los dones espirituales, que todos habían sido bautizados por el mismo espíritu, independientemente de dónde o quiénes fueran cada uno de ellos, y que todos habían bebido de un mismo espíritu. En otras palabras, no hay ninguna diferencia entre ustedes porque tengas tal don o cual don en particular. Tú eres igual que tu hermano. Y son uno en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado a beber el mismo espíritu, porque fueron bautizados en el mismo espíritu. Entonces, Pablo hace esto, hermanos, para aplacar las divisiones y el orgullo y la soberbia o altivez o el despropósito que ellos tenían en cuanto al mal uso de los dones espirituales en la iglesia. En el versículo 13 nuevamente les dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, no por diferentes espíritus para que estén divididos, no por diferentes espíritus como para que estén orgullosos o jactanciosos, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, dice Pablo. Es un llamado a la unidad. Es un llamado a la unidad en la diversidad de los dones espirituales. Porque la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo y es formada a medida que las personas son inmersas o sumergidas con el Espíritu Santo en unidad con todos los demás creyentes. Y Pablo, hermanos, no escribe aquí sobre el bautismo en agua, pero de manera similar, todos los creyentes también somos inmersos en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se nos ha dado el Espíritu Santo y no se nos ha dado en medida. El Espíritu Santo completo se nos ha dado a cada uno de nosotros los que hemos confiado en Cristo. Es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. De manera que a pesar de la diversidad de los dones, ellos eran un solo cuerpo en virtud de un mismo espíritu por el cual habían sido bautizados y del cual todos los creyentes se nos dio a beber. En otras palabras, hermanos, Pablo les está diciendo que todos han sido un depósito del Espíritu Santo. ¿Cuáles dones tú crees que Dios te haya dado a ti? Porque si tú eres salvo, si tú eres creyente, el día de tu conversión, Dios repartió dones espirituales para ti, para la edificación de otros. Algunos a lo mejor los tienen muy identificados. A lo mejor algunos hermanos identifican muy bien los dones de otros, más que la misma persona puede llegar a identificar sus dones espirituales. Pero el punto, hermanos, es que todos los dones que hayamos recibido, los hemos recibido por un mismo espíritu. Y los corintios, hermanos, no tenían motivo para estar divididos, no tenían motivo para estarse peleando en cuanto a los dones espirituales. Y del versículo 14 al versículo número 20, Pablo les dice lo siguiente. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Mediante esta ilustración, hermanos, Pablo nos enseña primeramente que cada parte del cuerpo humano es esencial para su funcionamiento y que de la misma manera que tanto la diversidad de los dones como la unidad es necesaria o indispensable para la iglesia, así también los miembros en un cuerpo físico. Pero Pablo empieza diciendo en el versículo 14 que el cuerpo, hermanos, no es un solo miembro, sino muchos. ¿Saben qué era lo que pasaba en algunos de la iglesia de Corinto? Ustedes recuerdan en los primeros capítulos cómo dice Pablo y les exhorta diciendo que ellos ya reinaban. Dice, vosotros reináis. Dice, ojalá vosotros reinásemos junto con vosotros. ¿Qué era lo que pasaba en algunos de Corinto, hermanos? Ellos ya estaban completos en sí mismos. Ellos ya estaban satisfechos, ellos estaban saciados consigo mismos por lo que eran o por lo que tenían. Y Pablo en el primer capítulo los alaba porque dice que no había faltado ningún don en la vida de la iglesia, todos los dones espirituales. Si había una iglesia, hermanos, que tenía todos los dones espirituales, era la iglesia de Corinto. Si tú querías ir a una iglesia donde hubiese don de lenguas, puedes ir a Corinto. ¿Algún don de milagros? Ve a Corinto. ¿Algún don de interpretación? ¿Quieres ver el don de interpretación? Ve a la iglesia de Corinto. Dones de sanidades, ve a la iglesia de Corinto, tenían todos los dones espirituales en la iglesia. Y Pablo les dice, nada, hermanos, nada os falta en ningún don. Pero se dan cuenta, hermanos, que las divisiones y los pecados que había en la iglesia de Corinto dan testimonio que los dones espirituales no son un sinónimo de madurez. Los dones espirituales no son un sinónimo de madurez espiritual. Y hay veces que nosotros podemos llegar a confundir eso. Ah, porque tiene tal o cual don, porque es pastor, porque es misionero, porque es evangelista, porque es profeta, porque hace milagros, porque tiene el don de lenguas o el don de interpretación. Lo espiritualizamos, ¿no? Y pensamos que es un sinónimo de espiritualidad. Pero los corintios tenían todo eso, hermanos, y eran orgullosos, eran divisivos. No entendían el propósito de los dones espirituales. Ellos estaban de manera orgullosa enfocados en ellos mismos y no en la edificación de la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado de cómo evaluamos a los demás y cómo nos evaluamos a nosotros mismos. Porque nosotros podemos llegar a evaluarnos de una mala manera por los dones espirituales que Dios nos haya concedido, aunque esos dones espirituales verdaderamente estén siendo de bendición a Dios. El ejercicio de los dones espirituales, hermanos, no es un sinónimo de madurez y aún yo tengo con los dones espirituales que Dios nos haya dado que seguir creciendo, que seguir madurando. Como iglesia, que seguir conformándonos a la imagen de Cristo e incluso examinarnos unos a otros y examinar la vida de la iglesia no en base a los dones espirituales o a lo que estemos haciendo con eso que Dios nos ha dado, sino en cuanto a nuestra conformidad a la imagen y semejanza de Cristo. Porque podemos estar predicando, podemos estar saliendo a las calles, podemos estar orando y la gente sanando. Pero ¿qué hay de Cristo en nuestras vidas? ¿Y qué hay de Cristo en la vida de la iglesia? No sé si han leído también la biografía de D.L. Moody, donde fue a una iglesia en donde tenían un cuarto, una habitación llena de muletas, llena de aparatos que la gente usaba antes de ser sanada cuando fueron a esa iglesia. Pero esa iglesia no predicaba el evangelio.
Y D.L. Moody fue testigo de esos milagros. Incluso en Mateo capítulo 7 nosotros podemos ver que va a haber personas que profesan ser cristianas, que profetizarán en su nombre, que harán muchos milagros, que echarán fuera demonios. Y sin embargo, en aquel día van a escuchar las palabras del Señor: apartados de mí, yo nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces yo no puedo estar descansando en mis dones espirituales. Como iglesia no podemos estar descansando en los dones espirituales que Dios nos haya dado para determinar cómo está nuestra vida delante del Señor. Eso era lo que estaban haciendo los corintios. Según el versículo 14, hermanos, sin una variedad de miembros no se podría tener un cuerpo. Y existen al menos, hermanos, dos razones peligrosas de no entender esta necesidad. Y aquí quizá va otra pregunta. ¿Cuánta necesidad percibes en tu vida, en tu corazón, de los demás? De tu hermano y de tu hermana. ¿Cuán necesitado o necesitada te sientes de los otros miembros del cuerpo de Cristo? Porque quizá no puedas llegar a sentir esa dependencia de los demás. Nuestra salvación es personal, nuestro caminar también, es verdad que nuestro caminar es personal, es una comunión personal con Dios, con Cristo. Pero también es interdependiente entre los demás miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que testifica tu vida respecto a la dependencia de los otros miembros del cuerpo de Cristo? ¿Eres alguien que camina solo? ¿Eres alguien que no pide consejo? ¿Eres alguien que no puede aprender de los demás? ¿Que no pide ayuda? ¿Que cuando está en un problemón no grita auxilio? Ayúdenme. ¿O que no extiende también la mano para ayudar a otros? Existen al menos dos razones, hermanos, peligrosas de no entender esta necesidad. La primera de ellas es porque podemos tener muy en poco lo que somos en Cristo y lo que Dios nos ha dado, versículo 15 al 20. Y en segundo lugar, hermanos, porque podemos tener muy en poco a otros, pero muy en alto a nosotros mismos. Versículo 21 al versículo número 25. ¿En cuál categoría tú crees que estés cayendo? Ojalá y sea en la bíblica, en cada uno de nosotros. Pero ninguna de estas dos, que he mencionado son buenas. Porque puedes llegar a tenerte muy en poco, a tener muy en poco al Señor y lo que Él te ha dado y lo que Él ha obrado en tu vida. Pero también puedes llegar a tener muy en poco al otro y los dones que Dios ha dado a tu hermano o a tu hermana y sentirte tú muy orgullosa o soberbia por los dones, por lo que Dios ha hecho en tu vida. Primeramente, hermanos, para los que se tienen en poco a sí mismos, sería absurdo para el pie sentirse poco importante porque no puede hacer la obra de la mano. Les decía a los hermanos cuando prediqué, tú nunca estás afligido, ¿no? O lamentándote porque no puedes comer con tu pie. Utilizas tu mano y estás satisfecho, ¿no? Con que tu mano sea usada para llevar la comida a tu boca y demás cosas que la mano o algún miembro de tu cuerpo puede llegar a hacer.
Pero sería absurdo, hermanos, para el pie sentirse poco importante porque no puede realizar la obra de algún otro miembro del cuerpo. A fin de cuentas, hermanos, el pie puede llegar a hacer muchas cosas que no hace la mano. Algún hermano en la iglesia que tiene algunos dones en particular que quizá no son tan vistosos como otros, puede llegar a hacer muchas cosas que otro no puede llegar a hacer, o al menos como este hermano las hace. El pie, por ejemplo, puede mantenerse erguido, puede andar, puede correr, puede bailar. Y le decía a los hermanos, o puede tirar de patadas, ¿no? A los falsos maestros, un pie en el cuerpo de Cristo. Ya ve, ya descubrió su don. El hermano es un pie, ¿verdad, hermano? Y de los buenos. Y gloria a Dios, necesitamos pies y muchos miembros en el cuerpo de Cristo para la edificación. Pero un pie puede hacer eso, hermanos. Y no tendría por qué sentirse mal porque no puede desempeñar o hacer las funciones de algún otro miembro del cuerpo. Y asimismo en la iglesia. De igual forma, la oreja, hermanos, no debería de menospreciarse porque no es ojo. No deberías apreciar tus oídos hasta que te quedes sordo, sino ahora que los tienes. Hermano, no te deberías de sentir, no sé si a ustedes les ha pasado que se han sentido quizá inútiles, ineficientes en la iglesia, o sientes quizá que no cooperas, que no ayudas, o que no eres de edificación, o que no eres de bendición como según tú lo son otros. O a lo mejor te ha llegado a pasar que tú quisieras tener tal don o cual habilidad, y por eso sientes y te afliges porque no te crees parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, solamente porque no tienes tales dones o tales habilidades como quizá las puedes ver en otras hermanas y en otros hermanos. Pero tampoco deberías de hacer eso. Tampoco deberías de caer en ese extremo de sentirte mal. De manera que como creyentes, hermanos, no deberíamos de pensar que no somos parte del cuerpo de Cristo solo porque no tenemos tal o cual don en la iglesia. Hermano, aunque sea uno de 3 pastores, yo no tengo muchos de los dones que otros hermanos tienen en la iglesia. Incluso los dones que tengo, no tengo los dones de la misma manera que el pastor Alberto o que el pastor Mario. Y no por eso significa que no soy parte del cuerpo y de la iglesia. No por eso me voy a sentir mal. No deberías de hacer eso, hermano o hermana, contigo misma. Ni permitir que alguien más te haga pensar o sentirte de esa manera solo porque no tienes un don o alguna habilidad para hacer algo como ese hermano o esa hermana lo hace. No deberías de permitir tampoco que alguien te menosprecie por los dones espirituales, porque nuestra unidad no descansa en los dones espirituales, sino en Cristo, quien nos los ha dado por su Espíritu para la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. No deberías de sentirte de esa manera. ¿Sabes por qué? Una de las cosas que puede llegar a pasar si tú caes en esta categoría es que te pudieras llegar a paralizar. Pudieras llegar a ser un simple espectador en la iglesia en donde ve todo lo que Dios está haciendo a través de la vida de los demás y porque se siente desanimado por un mal entendimiento, porque no tiene tal o cual don, no se involucra, no sirve, no busca activamente qué hacer para la edificación de los demás. Puedes llegar a ser simplemente un testigo del poder de Dios en la vida de su iglesia, pero no un utensilio por medio del cual ese poder se manifiesta en la vida de la iglesia, porque estás ensimismado por un mal entendimiento, al sentirte débil, incapaz, inhabilitado según tú, porque crees que no tienes dones o porque no tienes los dones que quisieras tener.
o porque ves que otros tienen ciertos dones pero que tú no los tienes. Y te puedes llegar a paralizar y ser un simple espectador en la iglesia, y eso está mal, hermano. Porque si Dios te ha salvado, Él te ha dado dones. Y si Él te ha dado dones, son para la edificación de la iglesia, no para que los guardes y los metas debajo de la alfombra, porque también Dios te va a demandar eso. Versículo 18 al 20 dice lo siguiente: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Se dan cuenta que ha sido Dios de manera soberana que ha repartido los dones espirituales? Algunos en Corinto, hermanos, estaban descontentos con lo que habían recibido conforme a la soberanía divina para la edificación de la iglesia y la gloria de Cristo, como si Dios se hubiese equivocado. Pero Dios no se equivoca. Si Dios te ha dado unos dones en particular, es porque eso Él ha querido que sea. Y es porque eso es lo que la iglesia necesita. Imaginen, les decía también a los hermanos, que Dios nos pusiera a escoger nuestros dones. ¿Qué don escogerías? ¿Ustedes creen que nuestro corazón nos traicionaría en nuestro orgullo? Quizás escogerías el don de profeta o el don de milagros, ¿no? A lo mejor nuestro orgullo nos traicionaría. ¿Para qué? Como los corintios, pues para ser vistos, para ser alabados, para recibir reconocimiento y una buena opinión de los demás, ¿no? Seamos sinceros, ¿qué dones escogeríamos? ¿Te pondrías en los dones quizá que no son vistos o muy vistos en la iglesia, pero que sirven y edifican la vida de los demás? Claro, pudiéramos pensar en dones que son más vistos, pero que pensáramos en ello con un corazón correcto, no delante de Dios. Pero hermanos, deberíamos de dar gracias a Dios que nosotros no los escogimos. Porque al menos personalmente mi orgullo me traicionaría. Y buscaría posiblemente mi gloria, mi orgullo, mi reputación, la opinión de los demás, el agrado de los demás. Pero gracias a Dios que no ha sido así. Dios los repartió como Él quiso. Y a diferencia, hermanos, que desanimarnos o cuestionar a Dios en cuanto a los dones, deberíamos de darle a Él el crédito. ¿Por qué? Porque Él siempre sabe lo que hace. Y asimismo deberíamos, hermanos, también estar profundamente agradecidos por los dones que nos haya dado para emplearlos para su gloria y la edificación de otros. Cuando piensas en dones, hermano, hermana, ¿en qué piensas? ¿Piensas en esta lista de dones que Pablo menciona aquí solamente? ¿O piensas, no viene a tu mente también el servicio a los demás? Pablo también habla en Romanos capítulo 12 acerca de la misericordia, se hablan acerca de la consolación, se habla acerca del presidir, se habla acerca del servicio, se habla acerca de repartir con liberalidad, con solicitud. ¿No pasa eso en tu mente en cuanto a los dones espirituales? Porque hermanos, si eso pasa por nuestra mente, nuestro mundo se abriría a un sinfín de posibilidades para hacerle bien a nuestros demás hermanos. Pero si lo limitamos a dones que son vistos en una congregación, que son normalmente vistos en pastores, en maestros, en misioneros, en apóstoles, en el que hacen, pues vamos a limitar nuestra vida para la bendición de los demás y encasillamos los dones espirituales solamente a eso. Cuando los dones espirituales, hermanos, también se ven reflejados en el servicio a nuestros demás hermanos. No sé si alguna vez les tocó escuchar por medio de una predicación del pastor John Saisma cómo compartió acerca de una anciana que vivía cerca de una escuela o de una universidad y que el Señor la salvó y ella estaba orando a Dios en cómo servir, cómo compartir el evangelio. Y ella estuvo orando y el Señor puso en su corazón galletas y té. Empezó a hacer galletas y té para compartir con los estudiantes en su casa de manera gratuita, a fin de poder conocerlos, platicar con ellos y eventualmente compartirles el evangelio. Y el pastor John nos compartía, y es una historia verdadera, pues los primeros días nadie fue.
después un estudiante y luego otro, y hasta que su casa se llenó y empezó a predicar y a compartirles el evangelio, pero Dios puso en su corazón galletas y té. Pero nosotros tendemos, hermanos, a que si no soy pastor no sirvo, solamente los pastores sirven. Si no soy misionero o misionera, no estoy sirviendo a Dios, solo los misioneros son los que más sirven a Dios. Los evangelistas son los que más sirven a Dios. Y claro, es un servicio muy bueno y glorioso para el Señor y para la expansión de su reino, de su evangelio. Pero tendemos a espiritualizar tanto eso y a minimizar los otros dones que también son de bendición y edificación para la iglesia del Señor y para el avance de su reino, que nos limitamos y nos encasillamos y ya no servimos de una mejor manera a la iglesia. Pero todo puede comenzar con nosotros como con esa anciana, galletas y té. ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? ¿Cómo puedo servir a la iglesia? ¿Cómo puedo contribuir al avance de su reino? Cosas sencillas, pero prácticas, para la bendición de los demás. Así que no deberíamos de envidiar ningún don, hermanos. Sería pecar en contra de Dios y de su plan perfecto para nuestra vida. Y si todo el cuerpo fuese ojo o manos, pues tampoco sería el cuerpo. Sería como una rareza, ¿no? Pensar en un cuerpo con un solo miembro. Imagínense que todos fuéramos pastores. Yo se lo imaginaba al pastor Ernesto, ¿verdad? Un cuerpo, imaginen, con un solo ojo, como de película de ciencia ficción. Una monstruosidad, ¿verdad? Y un cíclope. Imagínense que todos fuéramos pastores aquí. Hombre, todos peleados, ¿no es cierto? Agarrados de la greña y no, yo sigo y no, yo predico 5, tú una vez, no, mi don es más grande que tu don y yo, no, imagínense cómo estuviéramos. Si con una diversidad de dones en la iglesia de Corinto había divisiones, imagínense con un solo don en particular. ¿Qué caos habría en la iglesia? ¿Quién haría misericordia? ¿Quién consolaría? ¿Quién daría una palabra de ánimo a su hermano? ¿Quién haría misericordia hacia él también o ella cuando lo necesite? Física, económica. Sería muy malo. Pero como les mencionaba, hermanos, por otra parte estaban los que tenían muy en poco o en nada a otros, pero muy en alto a sí mismos por los dones que tenían. Muchos de los de Corinto así estaban, versículo 21 al 26. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se procuren los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Algunos en Corinto, hermanos, empequeñecían a los que tenían dones menos notables que los de ellos, o que no eran de un ejercicio tan público en la congregación como el don que ellos habían recibido de parte de Dios. Pero ¿qué era lo que pasaba? Ellos vivían con sus dones como si no lo hubiesen recibido. Por eso Pablo también dice que te distingue o que tienes que no hayas recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas o te glorías como si no lo hubieses recibido? Es lo que también le dice a los Corintios, porque algunos hermanos ahí en la congregación estaban empequeñeciendo, como si fuera una insignificancia los dones que no eran tan públicos en la congregación como los que ellos tenían. Y ellos eran pues con un espíritu inflado, ¿no? Yo tengo el don de enseñanza, tengo el don de milagros, tengo el don de sanidad. Y a los demás los veían como hacia abajo, ¿no? Porque no tenían estas habilidades, estos dones dados por Dios.
Ellos estimaban, hermanos, con tal exceso su propia importancia que desdeñaban a los que no percibían, o a los que percibían más bien como peores dotados y menos importantes en la iglesia. Estas personas mantenían una actitud de indiferencia, y es a lo que Pablo se refiere con no te necesito. Hermanos, algunos hermanos le fueron a comunicar a Pablo, pero los que le informaron a Pablo, hermanos, de lo que les estaba pasando en la iglesia de Corinto, pues si Pablo escribió de esta manera es porque se estaban comportando de esta manera y los hermanos estaban haciéndoles saber a los demás que no tenían tal o cual don espiritual, que no tenían necesidad de ellos, y se los manifestaban. Y quizá con sus palabras no le decían a los demás, no te necesito, pero sí con actitudes, con un comportamiento indiferente. Quizá algún miembro que no tenía dones muy vistosos hacía algo para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia, pero los demás quizá nada más lo veían y lo pasaban por alto. Y no se alegraban y no se gloriaban y lo menospreciaban simplemente porque no era un don, según ellos, espectacular como el que ellos tenían. Y de esa manera le decían a los demás, pues no tengo necesidad de ti, no te necesito. ¿Por qué? Porque pues no tienes tal o cual don. Y eso era terrible, hermanos, en la congregación. Eran orgullosos, eran soberbios, arrogantes, como si lo que son y lo que tuvieran no lo hubiesen recibido de parte del Señor. Y eso tampoco debe de ser así, hermanos, en nosotros. Tampoco debería de ser así. La respuesta de Pablo al orgullo, hermanos, de los que tenían dones más visibles, fue mostrarles otra vez la analogía y recordarles que las partes más frágiles y menos atractivas del cuerpo, que no son presentables o decorosas, reciben mayor respeto y consideración por ser indispensables en el cuerpo. Y el apóstol, hermanos, se refería a los órganos internos. Si te has dado cuenta que los órganos internos, nadie camina con el corazón de fuera, ¿verdad? Nadie camina con un hígado o un riñón de fuera, ¿verdad? Pero sin embargo son los más protegidos. Son los que han sido revestidos de una mejor manera. Parecen ser los más débiles, pero son los más necesarios, indispensables en el cuerpo. Les decía a los hermanos, tú puedes vivir sin un brazo, pero no puedes vivir sin tu corazón. Tú puedes vivir sin riñones, no puedes vivir sin hígado, sin riñones, sin órganos vitales, sin tu cerebro, pero puedes vivir sin una pierna. No significa que los que tienen tal o cual don no sean tampoco indispensables, pues la iglesia puede funcionar sin ellos. Pero lo que Pablo está diciendo, que esos que casi no se ven o que no son tan vistosos en cuanto a sus dones, son tan indispensables en el cuerpo de Cristo, hermanos, que no los deberían de estar menospreciando aquellos que tienen dones más públicos y más visibles, y hace la analogía otra vez del cuerpo humano. Los riñones, por ejemplo, hermanos, no parecen tan fuertes como los brazos, pero los riñones son indispensables en tanto que los brazos no tanto. Podemos vivir sin estos, sin lengua, pero no sin un corazón, sin pulmones, sin hígado, sin cerebro. Y todos estos órganos vitales, hermanos, nunca se exhiben en público. Y esto es algo bien importante también. Sencillamente, hermanos, porque llevan a cabo sus funciones sin ostentación. ¿No quisieras también ser de esos hermanos que sirve al Señor sin alarde, sin intención de ser visto? Eso es glorioso, hermanos, en una iglesia. Y es de gran testimonio y es tan bueno en la congregación. Uno puede ver, por ejemplo, en la iglesia que te enteras de algo, de algún servicio que un hermano hizo y la iglesia no sabe nada. Pero el hermano fue tan amoroso en hacer eso que hizo por el hermano o la hermana y la iglesia no lo sabe. Y lo hizo como por debajo del agua, no en humildad,
para la gloria del Señor. Hermanos, eso es glorioso y eso también deberíamos de estarlo buscando. Que el Señor sea glorificado en eso. No solamente en cosas públicas, las cuales son buenas. Algunos actúan bien en público, hermanos, otros no tanto, pero Dios nos ha dado un instinto para apreciar a todos los miembros, para que nos demos cuenta de que todos somos interdependientes y para equilibrar las deficiencias de los que no son tan decorosos. ¿Por qué, hermanos? Porque nos complementamos y podemos edificarnos y podemos aprender el uno del otro. Porque recibimos la ayuda también que necesitamos de nuestros hermanos con unos dones diferentes. Así que, hermanos, un excesivo énfasis en los dones espirituales traerá como resultado conflictos, discusiones, peleas innecesarias en la iglesia. Pero ¿qué pasaría si nuestra vida está centrada en Cristo? En lo que nos ha dado, con un entendimiento sano de que es para la edificación de nuestros hermanos. Por eso no deberíamos de sentirnos descontentos, pero tampoco deberíamos de enojarnos. Si Dios da unos dones espectaculares a otros, deberíamos de alegrarnos, gloriarnos. El que recibe honra, pues todos se alegran con él. Si algún miembro se duele en la iglesia, todos nos dolemos. ¿Por qué? Porque no está haciendo la función que puede estar haciendo o que debería de estar haciendo en la congregación. Y de esta manera Dios es glorificado. Y en los últimos versículos, hermanos, del 27 al 31, dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. En el versículo 27, hermanos, vemos que es un llamado al amor y al interés mutuo en la comunión de los creyentes para mantener la unidad que honra al Señor. Y eso también es algo para examinarnos, porque a veces vivimos en la vida de la iglesia en automático, ¿no? Nos congregamos, ¿qué tenemos que hacer o qué hacemos? Bueno, tenemos estudio, oramos, luego oramos y luego tenemos himnos. Y luego la predicación, y luego anuncios, y luego comemos, y luego nos vamos. Y luego el otro domingo regresamos y hacemos lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Pero este versículo 27, hermanos, es un llamado para que nos interesemos por la vida de los demás. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Más allá de las cosas que hacemos, hermanos, como congregación, cómo nosotros nos interesamos en la vida personal de los demás miembros del cuerpo de Cristo para hacerles bien. Más allá de aceptar estoy bien, hermano, gracias a Dios. Porque hay veces que nos saludamos así, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo bien. Y la semana, todo un caos, ¿no? Problemas, necesidades, dolor, aflicciones, luchas con el pecado, caídas, debilidades. Pero si nos interesamos más personalmente, hermanos, honraremos de una mejor manera al Señor con los dones que también nos ha dado para la edificación de otros. Luego, con otra declaración, hermanos, de la soberanía de Dios, Pablo ilustra la individualidad y la unidad en el cuerpo con una reiteración diferente de diferentes ministerios, llamados y dones espirituales. Por ejemplo, se menciona de nuevo apóstoles. ¿Cuál es el propósito y la función de un apóstol? Echar los cimientos de la iglesia, ¿no? Por medio de la enseñanza. Recibir y declarar la palabra de Dios también. Confirmar esa palabra por medio de señales, prodigios
y milagros. No voy a entrar en detalles si hay apóstoles, no hay apóstoles. Bueno, yo creo que los apóstoles tal cual en la Biblia los vemos cesaron con el apóstol Pablo, pero hay no apóstoles como los conocemos los 12 en el Nuevo Testamento, pero hermanos que hacen una función apostólica. Predican la palabra, la declaran, la revelan conforme Dios la ha transmitido en las Escrituras. Y el Señor la puede llegar a confirmar incluso por medio de señales, prodigios y milagros, incluyendo la conversión de las personas por medio de la predicación del Evangelio. Profetas, hermanos, también se menciona y son hombres con un don especial en la iglesia que se dedican a predicar la palabra de Dios. Lo vemos en Hechos 11 y en Hechos capítulo número 13. Profeta es alguien que revela la voluntad de Dios o declara la voluntad de Dios. Maestros, los maestros, hermanos, son los que tienen la capacidad de enseñar en una iglesia sin la necesidad, en muchas ocasiones, de ser pastores. Hay hermanos a quien se les ha pedido, hermano, ¿puede dar un estudio? Hermano, ¿puedes compartir en la cena del Señor? Y lo hacen bien, pero no necesariamente significa que sean pastores, que puedan llegar a serlo, quizás sí, pero Dios da también maestros, aparte de profetas, pastores. Milagros, sanidades, dones de lenguas, quizás son poco comunes, hermanos, pero son los más visibles y al menos en mi convicción personal creo que aún están vigentes para el día de hoy. Convicción personal también para el día de hoy. Los milagros, las sanidades, los dones de lenguas. Después se habla acerca de los que ayudan, de los que administran. Y esos dones menos públicos, hermanos, son menos públicos, pero nos hablan de una capacidad especial para el servicio de la iglesia. Y en todos estos dones espirituales, hermanos, es uno en donde es una realidad en la vida de la iglesia por medio del cual se ha recibido por un mismo espíritu. Entonces, ¿por qué habría que haber en la iglesia de Corinto divisiones o pleitos? Y al final de las preguntas retóricas, hermanos, en el versículo 29 y 30, la respuesta supone un rotundo no, ¿verdad? Cuando dice el apóstol Pablo que si son todos maestros, que si tienen todos don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, maestros, hacen milagros o sanidades, o hablan todos en lenguas o interpretan todos, la respuesta sería no, ¿verdad? No todos tenemos el mismo don. Y el cuerpo de Cristo, hermanos, aquí vemos que es diverso y que Dios en su sabiduría así lo ha diseñado para la vida de su iglesia. Y entonces nosotros como iglesia, hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y esto es algo que siempre les decimos nosotros a los hermanos que tienen poco en la iglesia o que van llegando. Lo que les decimos es: conoce a la iglesia, involúcrate en la iglesia. ¿Tienes alguna duda en cuanto a los dones espirituales que Dios te ha dado? Involúcrate, participa. Y entonces los hermanos van a dar testimonio de los dones y habilidades o capacidades que Dios te ha dado para la edificación de otros. Y esos dones, hermanos, pueden ir desde una carpintería, habilidades, cosas físicas, hasta dones de predicación, dones de milagros, dones como los que se menciona el apóstol Pablo. Por ejemplo, nosotros cuando pensamos en algún arreglo para la iglesia, el hermano César, ¿en quién pensamos, hermano? El hermano Jesse tiene una capacidad y una gracia dada por Dios que uno lo ve bien complicado y el hermano llega y lo hace en un minuto. Se queda así. Hermanos, son dones, son capacidades, son habilidades. ¿Y cómo eso funciona? Bueno, es de edificación para el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque estás viendo el testimonio del hermano, el servicio, el amor, la dedicación. Más allá de lo físico, estás viendo su corazón en todo eso y eso te edifica. ¿Por qué? Porque también te está sirviendo a ti en lo que está haciendo. Aunque sea físico, todas esas adecuaciones están sirviendo para ti, para el beneficio tuyo, porque eres parte de la iglesia que se congrega en este local en específico. Entonces, hermanos,
Debemos de pensar en los dones espirituales que Dios nos ha dado. Debemos de involucrarnos, debemos de servir, debemos entender que es para la edificación de nuestros hermanos y que es para la gloria de Cristo. Y debemos de considerarnos, hermanos, a todos por igual, porque tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Señor y Salvador que es Cristo. Y tenemos un mismo Espíritu Santo en el cual hemos sido bautizados y por medio del cual se nos han repartido todos estos dones espirituales para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Entonces, ora a Dios, piensa, ¿cómo puedo servir de una mejor manera a mis hermanos? Señor, pon en mi corazón qué quieres que yo haga para ellos. Pregunta también a tu pastor, a tus hermanos, hermano, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? ¿Hay algo que pueda hacer o algo que se tenga que cubrir, que no se esté haciendo? Porque hay veces que, me quiero desahogar, pero hermanos, hay veces que se manifiestan necesidades en la iglesia y nadie levanta la mano y dice yo. No vayan a subir una predicación, hermanos. Está en línea. Bueno, bloqueen a todos los de mirarme. No, hermanos, hay unas áreas, por ejemplo, en la iglesia que hemos externado en reuniones de miembros. Hermanos, necesitamos a alguien que sirva en esta área. El hermano ya no se va a poder hacer cargo por esto porque ahora está sirviendo en tal o cual área. Si hay algún hermano que quisiera servir en esta área, puede hacerlo. Pero que son de gloria para el Señor y de edificación para la iglesia. Pero hermanos, muchas veces pasa que nos falta más intencionalidad en servir en nuestras iglesias locales, con los dones, capacidades y habilidades que Dios nos ha dado a cada uno en particular para edificar a mi hermano, para el avance del reino, para la gloria de Cristo. Entonces no seas expectante. Se te van a pasar los años y vas a estar viendo las maravillas que Dios hace en la iglesia. Pero ¿cómo fuiste usado? ¿Qué parte tuviste en todo eso? ¿Cómo te usó el Señor? ¿Qué gloria vas a dar a Dios en el día del juicio cuando digas, mira, Señor, lo que hice, lo hice por ti? Sea a ti toda la honra y la gloria y la alabanza, porque Dios traerá toda nuestra vida a cuentas. Y en Mateo capítulo 25, lo que hiciste a uno de estos pequeñitos, lo hiciste a mí. Cuando no lo hiciste, no me lo hicisteis. Amén. Por último, hermanos, quisiera leer un par de versículos, solo leerlos sin explicación. Romanos capítulo 12, versículo 9, hasta el versículo 16. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amad los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Efesios capítulo número 4, versículo número 1 al versículo número 8. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo al final del capítulo 12 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y no se está contradiciendo porque en el original lo que Pablo está diciéndoles a los corintios es lo siguiente. Les está diciendo, ustedes desean los dones más espectaculares y eso está mal hecho.
No les está diciendo, procuren, como busquen. ¿Por qué? Porque los dones los da Dios. Mejores. Él les está diciendo, ustedes están procurando los dones más espectaculares, pero para ser vistos, no lo hagan. Y luego les dice, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente? Del amor. En el capítulo número 3. Más allá de los dones, hermanos, caminar en el amor de Cristo, así como lo describe Pablo en el capítulo 13, amando a los demás, velando por los demás, y benignos y pacientes, es aún muchísimo mejor, hermanos, que los dones más espectaculares que podamos llegar a tener. Y que Dios nos dé gracia, hermanos, y les siga dando de su gracia a ustedes como iglesia para seguir poniendo sus dones en función, en unidad, en amor, y sobre todas las cosas, que si buscamos algo y procuramos algo, que procuremos andar en el camino más excelente, que sea el camino del amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos dé gracia, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de ella, Señor, para tu honra y gloria y la edificación del cuerpo de Cristo, en quien oramos. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.